Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Gutiérrez Gómez. Soy profesor e investigador de la Universidad de La Cañada, que se encuentra en la población de Tetitlán de Flores Magón, Oaxaca. En esta ocasión les presentaré algunos resultados obtenidos, los más relevantes obtenidos en este proyecto que titulamos Aislamiento y caracterización de cepas de Pseudomonas aeruginosa productoras de ramnolípidos y piacenina a partir de suelo contaminado con hidrocarburos proveniente de la reserva de la biosfera Tehuacán. En esencia, nos enfocamos en el estudio de este organismo Pseudomonas aeruginosa porque es una bacteria que, además de todas sus características o dentro de sus características más importantes, produce diversos metabolitos primarios y secundarios que son de importancia biotecnológica actual y otras potenciales. Además, Pseudomonas aeruginosa, dentro de sus características, sabemos que pertenece a la clase Gamma Proteobacteria filogenética. Es una bacteria gram negativa y que también puede utilizar distintas o presenta una versatilidad metabólica importante porque permite utilizar distintos sustratos o distintos nutrientes para poder crecer, nutrientes o sustratos que otros microorganismos no podrían utilizar. En el caso de pseudomonas, hay tres metabolitos que son de importancia y que nos vamos a enfocar en este estudio, que son la piocianina, que en esencia su estructura aquí la observamos, y presenta o le da esa característica de pigmento verde a los cultivos de esta bacteria. Por otro lado, los ramnolípidos, que son biosurfactantes biodegradables y que por lo tanto representan una alternativa importante para reemplazar a los surfactantes que actualmente se obtienen por síntesis química, que derivan de muchos incluso del petróleo o de derivados de, y que además pues son recalcitrantes para los suelos donde se encuentran y que tiene, decía, otras actividades u otras actividades potenciales. Y por último, la elastasa, que es una metaloproteasa característica de pseudomonas. Estos tres serían nuestros metabolitos que vamos a enfocarnos después, más adelante en el trabajo. Como les comentaba que los ranolípidos son una, una alternativa viable para reemplazar surfactantes que actualmente se encuentran distribuidos en muchos ámbitos de nuestra industria, comercial, etcétera. Y aquí resumimos cuáles son las potenciales aplicaciones, algunas no potenciales, algunas ya son aplicaciones reales de los mismos. Sabemos que son los ranolípidos, sabemos que existen dos, uno con una fracción de ramnosa y otro con dos fracciones de ramnosa, unidas a un dímero de ácidos grasos, que en el caso de Pseudomonas aeruginosa se sabe que es de cadena de 10 átomos de carbono, ambas cadenas, tanto mono como los dímeros. Y decía que Pseudomonas aeruginosa es capaz de utilizar otros sustratos, o utilizar sustratos que quizás otros microorganismos no podrían. Tal es el caso de los hidrocarburos alifáticos, los cuales, en esencia, las enzimas de pseudomonas lo que hacen es hidroxilar u oxidar a estos compuestos, a estos alcanos o a estos hidrocarburos alifáticos para poderlos dirigir a una degradación por beta oxidación y así utilizar a estos como fuente de carbono. Ahora, dentro de esos ambientes que podemos encontrar a pseudomonas, se puede aislar también de suelo. Y bueno, aunque no existe, digamos, una garantía, pues, de que en cualquier suelo pudiéramos encontrarla, sí hay estudios que sustentan como que pues que en diversos ambientes o diversas muestras de suelo de distintos orígenes o distintas localizaciones o regiones mundiales, pues una proporción importante de proteobacterias son los gamma o las gamma protobacterias, que es aquí señalado donde pues vamos a encontrar una proporción de estas gamma protobacterias de Pseudomonas aeruginosa. Y por lo tanto, eso nos permite proyectar nuestra muestra de suelo que vamos a enfocarnos, que pertenece al valle o reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, ubicada en esta región geográfica del país, pues podríamos encontrar aislados de pseudomonas para nuestros propósitos de identificación de metabolitos importantes.
Para esto, pues la metodología que empleamos es obtener la cepa a partir de 4 muestras de suelo rizosférico que se obtuvieron en esta región con coordenadas. Se hicieron diluciones seriadas, algunas se inocularon directamente en medio de cultivo para propagar o para promover el crecimiento de nuestros aislados de interés o de nuestra cepa de interés de pseudomonas, tanto usando hexano o glucosa. En este caso, y aislándolos en el mismo medio mineral M9, pero ya con glucosa. El hexano en este punto solamente se utilizó como agente de selección en el medio M9. A partir de esto, cuando se identificaron los aislados, pues se procedió a identificarlos. Para esto se hizo una identificación preliminar, primero por la prueba de proteasas totales y después mediante un PCR múltiplex para determinar a qué grupo de Pseudomonas aeruginosa podría pertenecer, entendiendo estos tres, PA1, PA14 y PA7, que son los tres clados representados. Para aquellos aislados que no se pudieran identificar como Pseudomonas aeruginosa, pero que exhibieran algunas características similares que nos pudiéramos encontrar en los aislados, pues para ahí, en estas condiciones o en esta circunstancia, se realizó una amplificación del G16S para poder identificar. Aquellas que fueron pseudomonas, allí sí les comentaba que se identificaron y cuantificaron en algunos casos esos metabolitos que les dije, el astasa con esta metodología de prueba de la astasa con elastina rojo. Y en el caso de ramnolípidos y piosanina, a partir de un medio limitado en fosfatos como es el PPGAS, se obtuvo a partir de los sobrenadantes tanto la cuantificación de piosanina como de los ramnolípidos por cromatografía en capa. Y entonces, bueno, platicando específicamente de los resultados, tenemos que al momento de las 4 muestras comparar qué obtuvimos con glucosa contra lo que obtuvimos con hexano, observamos que pues el conteo de unidades formadoras de colonia en glucosa evidentemente era mayor con respecto a hexano, aunque sí mencionar que pues en hexano sí se observaron alguna cantidad importante de microorganismos que pueden utilizar el hexano como única fuente de carbono y energía, lo cual nos puede pues dar una perspectiva de que estas poblaciones que encontramos aquí, evidentemente son degradadoras, en este caso de hidrocarburos alifáticos como representante del hexano, ¿no? Posteriormente, se seleccionaron específicamente aquellas por morfología colonial que pudieran ser Pseudomonas aeruginosa, principalmente, además de su morfología colonial, por la producción de piocianina, la cual les comentaba que pues es exclusiva de Pseudomonas aeruginosa. Y para esto se seleccionaron tres aislados con estas nomenclaturas y provenientes tanto o glucosa o con hexano como única fuente de carbono y energía. Para esto entonces se realizó la identificación preliminar por proteasas. Que esto se utilizó un medio LB adicionado con leche descremada. Entonces, en esencia, observamos que de los aislados que se obtuvieron, pues 4 sí constituyen una, o al menos se observa un halo de hidrólisis típico de una cepa productora de proteasas, como la cepa tipo PAO1, que a partir de aquí la utilizamos como nuestra cepa de referencia. Y en el caso de la cepa A12, que presentó presuntivamente un pigmento tipo piocianina, pues vemos que no produce proteasa, por lo tanto no se clasifica como pseudomonas. Los restantes, pues se realizó un PCR multiplex para ver en qué clado de Pseudomonas aeruginosa pudiera pertenecer, y lo que observamos es de que las 4, excepto la 12, que no es, las 4, 11, 15, 13 y 14, pues pertenecen al clado de la PA1, de los 3 que existen para Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, continuando con la caracterización, pues se determinó por una TLC que pues nos da una perspectiva semicuantitativa de la producción o el nivel o la cantidad de producción de ranolípidos con respecto a la cepa tipo PAO, pues observamos que hay 2 aislados, 11 y 13, que si producen, digamos, en una estimación preliminar, semicuantitativa, producen los ranolípidos a cantidad similar con respecto a la PA1,
y que en este caso la cepa B13 en una proporción estimada de mono contra dirramnolípido, observamos que la B13 produce una cantidad mayor, una proporción mayor de monorramnolípidos con respecto a di en función o comparándolos con la cepa PAO1. Por otro lado, la producción de piocenina observamos que es relativamente variable si nosotros entendemos que todos son aislados similares a la PAO, pero vemos que su comportamiento en el caso de piocenina es muy diverso, observando que la cepa B14 pues es la que menos produce de piocenina. En el caso de la elastasa B, que es un factor de virulencia de Pseudomonas típico de Pseudomonas aeruginosa, pues observamos que igualmente la producción de la elastasa es variable en las en las 4 cepas al compararla con la cepa PAO1, que es nuestro control base de piocenina y elastasa. Pues lo que observamos es de que hay una variabilidad importante con respecto a la cepa PAO, no se comportan idénticas a esta, hay algunas diferencias entre ellas, pero en función de esto, pues determinamos que los ramnolípidos, en este caso, hay una cepa, en este caso la B13, y la A11, que pues producen niveles similares de ramnolípidos y una cantidad variable de piocenina y elastasa en ambos, ¿no? Ahora, regresando al punto inicial, donde realizamos la identificación, pues, ¿qué pasó con esta, no? La A12 que, pues, no correspondió a Pseudomonas, pero, sin embargo, sí la obtuvimos a partir de Hexano. Pues, cuando se identificó a través de su gen 16S, en el alineamiento obtuvimos que una mayor similitud con el gen 16S de una bacteria denominada Enterobacter cloacae, pero al momento de la filogenética. Y bueno, pues finalmente para concluir, tenemos que él se utilizó efectivamente hexano como agente de selección. De hecho, esa fue la función principal del hexano para enriquecer o para seleccionar poblaciones de pseudomonas. También vemos que de nuestros 5 aislados, pues se descartó el aislado A12, que posteriormente fue identificado como les comentaba, como Enterobacter, y que los demás aislados, 11, de 15, B13 y B14, pues presentaron una producción variable con estas cantidades de ramnolípidos, piocianina y elastasa. Y en el caso específicamente de los ranolípidos, que es donde enfocamos el estudio para proyección posterior de una producción industrial o de aplicación biotecnológica, pues vemos que la cepa, en este caso la A11 y la B13, pues como comentábamos, genera una cantidad importante de ranolípidos comparable con la cepa PAO1. Y bueno, eso sería todo y muchísimas gracias por su atención.